Pero eso independiente, pues si han estado aquí presentes, así que... Así que eso un poco. Entonces, concentrarse fundamentalmente en lo que es movimiento circular, dinámica, calor y temperatura y estática de fluido. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, aquí tiene algunos ejemplos. Dice, ¿cuál es la presión que soporta un buzo sumergido a 10 metros de profundidad en el mar? Dato, la densidad del agua de mar vale 1,025 kilogramos partido por litro y la presión atmosférica vale 101.325 pascales. Solución. Primero convertimos las unidades dadas en el ejercicio del sistema internacional. Un metro cúbico son 1000 litros y un litro 1 por 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos. Por lo tanto, 1025 kilogramos metro cúbico equivale a 1,025 kilogramos partido por litro, son igual a 1025 kilogramos partido por metro cúbico. Y la presión que sufre digamos, el hombre rana es igual a P sub 0 más ρ G por H. Entonces la presión atmosférica, ¿cierto? Perdón, la presión atmosférica son 101.325 pascales, la densidad del agua 1,025 por la aceleración de gravedad por los 10 metros. Y eso te queda 201.775 pascales, o ahí el 17,7 lo aproximé a 8, te queda 2,018 por 10 a la 5 pascales. ¿Preguntas, dudas de ese problema? ¿Aló? No, profesor. Ya, el ejercicio 2 dice: un submarino experimenta una presión de 4 atmósferas bajo el agua de mar. ¿A qué profundidad se encuentra sumergido? Dato, la densidad del agua de mar, 1,025 kilogramos partido por litro. La presión atmosférica, 1 atmósfera, 101.325 pascales. Lo primero que hacemos, como siempre, es convertir los valores dados al sistema internacional. Eso ya lo hicimos. 1,025 kilogramos partido por litro equivale a 1025 kilogramos partido por metro cúbico. Y una atmósfera, recuerda que una atmósfera son 101.325 pascales, por lo tanto, si son 4 atmósferas, multiplicas el valor por 4 y te queda 405.300 pascales. Luego planteas la ecuación de la presión hidrostática. La presión a una cierta profundidad es la presión atmosférica más ρg por h, donde ρgh es el peso de la columna de líquido. Pasas eso hacia el otro lado, te queda la diferencia de presión, es igual a ρg por h, y de ahí despejas h, que es la profundidad. Te queda la diferencia de presión partido por ρg. Y con eso, ¿cierto? Terminamos, ahí tiene la presión a las 4 atmósferas menos la presión atmosférica. Abajo tiene la densidad, 1025 kilogramos metro cúbico, y tiene la densidad, la aceleración de gravedad, 9,8 o 10 metros segundo cuadrado, y eso te queda 30,26 metros. ¿Preguntas, dudas? No, profesor. Ya. El ejercicio 3 dice acá, algo parecido voy a preguntar en la prueba en esta parte, ¿ya? ¿Cuál es la fuerza ejercida? Por eso después yo le subo esta guía con un problema resuelto arriba del aula virtual. ¿Cuál es la fuerza ejercida sobre una chapa, ¿cierto?, cuadrada de 0,3 por 0,3, de 30 centímetros, lo paso a metros, de lado que se encuentra en el fondo de un tanque lleno hasta 1,5 metros, sin considerar la presión atmosférica? La densidad del agua vale 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces lo primero que tienes que calcular es la superficie, y la superficie de un cuadrado es lado por lado, 0,3 por 0,3 te queda 0,09 metros cuadrados. La densidad del agua vale 1 kilogramo partido por decímetro cúbico, o 1000 kilogramos partido por metro cúbico, que es la densidad del agua. Entonces te queda que la presión es ρg por h. Usted mira, oye, la presión atmosférica, aquí dice P sub 0 sin considerar la presión atmosférica. Entonces elimino aquí, eso debería decir más P sub 0. Entonces la presión es la densidad por la aceleración de gravedad por 1,5 metros, y eso te queda 14.700 pascales. Planteamos la fórmula de la presión y despejamos. Presión, fuerza partido por área, por lo tanto la fuerza es presión por área. Y si uno reemplaza los valores, te queda que las fuerzas son la presión, 14.700 newton metro cuadrado, por el área, por 0,09 metro cuadrado, y te queda
1323 newton. Entonces aquí tenemos un ejercicio de la presión de Pascal, principio Pascal, determinar la fuerza que equilibra el sistema sabiendo que las superficies S1 y S2 tienen diámetros circulares de 10 y 40 centímetros respectivamente. Entonces aquí te está generando una fuerza, se transmite por el fluido a las paredes laterales al fondo, hay una resultante neta que es capaz de soportar estos 200 kilogramos. Entonces, los diámetros son de 10 y 40 centímetros, los pasamos a metros, dividimos por 100 y el radio es la mitad. La mitad de 0,1 es 0,05, la mitad del diámetro 0,4 son 0,2. Entonces calculamos el área 1, pi por el radio al cuadrado, que es el área, por eso necesitaba el radio, 3,14 por el radio al cuadrado, y eso te queda 0,0785 metros cuadrados. La superficie 2 es pi por el radio al cuadrado, que te queda 0,1256 metros cuadrados. Y calculamos la fuerza que ejerce la masa en S2 y para eso utilizamos la fórmula de peso. El peso es el producto M por G. Los 200 kilogramos lo multiplico por G, que vale 9,8 o 10 metros segundo cuadrado, se queda 1960 newton. Y planteamos la ecuación de la igualdad. La presión, ¿no es cierto?, en el punto 1, ¿ya? La presión, la fuerza en el 1, que es la que quiero averiguar, partido por su área, es el peso, no es la presión, el peso P, que es la fuerza, partido por el área. Despejamos la fuerza, este término S1 está dividiendo, pasa multiplicando, te queda el peso por la superficie 1 partido por la superficie 2. 1960 newton por esas cantidades, y eso te queda que soporta una fuerza de 122,5 newton. Es decir, aquí yo genero una fuerza de 122,5 newton y soy capaz de soportar un peso de 1960 newton, porque esto es masa. Entonces tengo que multiplicarlo, pasarlo a peso, multiplicando por 9,8, que es la aceleración de gravedad. Aquí tenemos otro problema, dice, ¿cuál será la fuerza mínima que debemos hacer al abrir una puerta de un auto sumergido por un accidente en el mar a 5 metros de profundidad? Usted ve las películas que de repente a la gente, ¿cierto?, les es imposible, ¿cierto?, abrir la puerta de un automóvil y mueren encerrados, ¿cierto? O ahogados por si hay alguna filtración. Entonces, porque obviamente hay una presión que está actuando sobre el auto completo, sobre las paredes laterales, las puertas, los vidrios, etc. Dato, la superficie de la puerta 1 metro cuadrado y la densidad del agua de mar 1030 kilogramos metro cúbico. Necesito saber la fuerza. La profundidad son 5 metros, el área 1 metro cuadrado y la presión es fuerza partido por área. Despejamos la fuerza, presión por área, la presión la desconocemos y el área te queda 1 metro cuadrado. Y la fuerza es presión por área. El líquido, ¿cierto?, asociado a la densidad. Entonces aquí tenemos que el peso, ¿cierto?, de la columna de agua es ρg por h por 1 metro al cuadrado, que es la presión en general. La presión del líquido son 1030 kilogramos metro cúbico, G vale 10 metros segundo cuadrado, la profundidad a la cual se encuentra el auto 5 metros y el área sobre el que está actuando es de 1 metro cuadrado. Eso te queda 1030 por 10 por 5 por 1, te queda 51.500 newton. Se te van los metros cúbicos, metro cuadrado, por metro te queda metro cúbico y te queda kilogramos metro segundo cuadrado, que corresponde a newton. Aquí tenemos otro problema, dice, sabiendo que la escotilla circular de un submarino mide 1 metro de diámetro y que la densidad del agua de mar es 1030 kilogramos metro cúbico, calcular la fuerza que soporta la escotilla cuando el submarino se encuentra sumergido a 50 metros de profundidad. La densidad del agua de mar vale 30, el diámetro 1030 kilogramos metro cúbico, el diámetro 1 metro, necesitamos la fuerza y la profundidad 50 metros. El área circular de la escotilla, pi de cuadrado cuarto en función del diámetro,
3,14 por 1 al cuadrado partido por 4, eso te queda 0,785 metros cuadrados. Y la fuerza entonces presión por área, la presión ρgh H por 0,785 metros cuadrados, lo cual te da lugar, reemplaza los datos, la densidad, la aceleración de gravedad, los 50, y el área en cuestión, y te da 404.275 newtons. El problema 7 es simple, te piden la presión, fuerza partida por área, el área, despejas ahí, te queda fuerza partida por la presión, la fuerza del peso, 200 newtons, y la presión son 35 pascales, lo cual te da un área de 5,71 metros cuadrados, que es un cuerpo ejerce una presión de 35 pascales, si pesa 200 newtons, ¿cuánto es la superficie de apoyo? Aquí te piden calcular la presión hidrostática en pascales y en atmósfera de un punto que está a 4 kilómetros de profundidad en el Océano Pacífico. La densidad del agua de mar vale 1030 kilogramos metro cúbico, una atmósfera 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. Ahí están los resultados, se lo entregué en ese momento a los chiquillos. Eso era 1030, una atmósfera vale 1,03 por 10 elevado a 5 pascales. Y la presión hidrostática es P igual a ρgh, lo cual te da un lugar, ¿o cierto?, a 1, ahí tiene 3 y 7, 4,037 por 10 elevado a 7. Entonces usted hace la conversión, está en pascales, y se lo quiere llevar a atmósfera. Usted dice que una atmósfera equivale a 1,013 por 10 elevado a 5 pascales. X atmósfera corresponde a eso que está ahí, y de ahí despeja el X, y eso le queda 392 atmósferas. Le dejo de tarea ese para que lo vea el 3, y el 4 también se lo dejo de tarea. Y aquí vamos a ver, ¿lo cierto?, lo que es el principio de Arquímedes, la flotabilidad. Aquí vamos a empezar por el 17 porque es un poquito más simple. Dice: un cuerpo de 10 newtons está sumergido en agua. Si el volumen es 0,02 metros cúbicos, ¿cuál es el empuje que se recibe? Entonces tenemos la presión, tenemos el volumen y el empuje. Y el empuje es la densidad del líquido por la aceleración de gravedad por el volumen que está sumergido. La densidad del líquido vale 1000 kilogramos metro cúbico, la aceleración de gravedad es 9,8 metros segundo cuadrado, y el volumen desalojado o el volumen que está sumergido es 0,02 metros cúbicos, lo cual te da una fuerza de empuje hacia arriba de 19,6 newton. Aquí tenemos otra aplicación, dice: el émbolo de un elevador hidráulico de autos tiene un diámetro de 32 centímetros, calcula la presión que necesita para levantar un auto de 1000 kilogramos. El diámetro del émbolo vale 32 centímetros, dividido en 100, 0,32, el área circular pi de cuadrado cuartos, 3,14 por 0,32 metros al cuadrado dividido en 4, y eso te queda 0,080 metros cuadrados. Y por lo tanto, la presión en el émbolo, fuerza partida por área, la fuerza es el peso, M por G, el área 0,080 metros cuadrados, lo guarda lugar a 1,25 por 10 elevado a 5 pascales. Aquí dice: los diámetros de los émbolos de una prensa hidráulica son de 16 centímetros y 64 centímetros. Si aplicamos una fuerza de 50 newtons sobre el émbolo pequeño, es decir, de 16 centímetros, ¿cuál será el valor de la fuerza que la prensa ejerce sobre el émbolo grande? Y letra B, ¿cuál es el factor amplificador? Entonces, tenemos el diámetro, la presión en el punto 1 igual a la presión del punto 2, principio Pascal, la fuerza pequeña sobre el área A1, la fuerza grande sobre el área 2. Y ahí despejamos la fuerza que va a soportar. Multiplicamos cruzado, la fuerza pequeña por el área 2 partido por el área 1. Entonces tengo la fuerza pi de cuadrado cuartos partido por pi de cuadrado 1 al cuarto. Te queda una división de fracciones, el primero igual y el segundo se da vuelta, ¿cierto? O se invierte, los 4 se van, el pi también, te queda la fuerza por los diámetros
2 y 1 al cuadrado. Por eso no lo traspaso a metro, porque sabía que había una razón en la cual se me iban a ir los centímetros. Te queda la fuerza 50 newton, el diámetro vale 64 centímetros cuadrados, partido por 16 centímetros cuadrados, lo cual te da una fuerza, ¿cierto?, que soporta de 800 newton. Y el factor amplificador es lo que yo voy a soportar por lo que yo realizo. Es decir, van a ser 16 veces. Yo genero una fuerza pequeña y soporto esto que está aquí, que son 800 newton, lo cual te da 16 veces el valor. Aquí tenemos el elevador hidráulico de un garaje funciona mediante... Disculpen, ¿aquí no termina esto? ¿Aló? 12,5, profesor. Ah, ya 12,5. estamos bien. Les voy a explicar entonces completa la guía. Estos problemas resueltos se los voy a subir al aula virtual. Algo parecido voy a preguntar en la prueba de esta parte. ¿Ya? ¿Está claro, no? Porque a veces yo he dedicado 2 y hasta 3 clases por capítulo, por materia. Como aquí tengo una sola clase, entonces a lo mejor les pregunto algo muy parecido a lo que está aquí. Ojo con eso. O les saco algo de aquí de la situación. El elevador hidráulico de un garaje funciona mediante una prensa hidráulica conectado a una toma de agua que lleva una presión de 5 por 10 a la 5 Nm². Si el radio del émbolo es de 20 centímetros y el rendimiento es de un 90%, determinar cuál es el valor en toneladas de la carga que como máximo pueda levantar el elevador. Nota, una tonelada métrica equivale al peso de un cuerpo de 1000 kilogramos. La presión, ¿no es cierto?, vale 5 por 10 elevado a 5. El radio, ¿cierto?, de esa tubería es de 20 centímetros, tiene un rendimiento del 90%, que le llamamos N, y el 90% es 90 sobre 100, y eso te queda 0,9. Entonces, el área A1 es pi por el radio 1 al cuadrado, 3,14 por 0,2 metros al cuadrado, eso te queda 0,1256 metros cuadrados. Y de acuerdo al principio Pascal, la presión en el émbolo pequeño es igual a la presión en el émbolo, el otro extremo grande. Entonces te queda aquí la presión 1 es fuerza partido del área 1. Esto vale 5 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado. Por el rendimiento, por N, eso es igual a la fuerza partido por el área a 1. Por lo tanto, la fuerza te queda 5 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado por 0,90 por el área. Esta área estaba dividiendo, pasó multiplicando y te queda 0,1256 metros cuadrados, lo cual te da igual a, si tú multiplicas 5 exponente 5 por 0,90 por 0,1256, te queda 56,5 por 10 elevado a 3 newton, ¿cierto? Se te van los metros cuadrados y eso equivale a 56,5 toneladas. Aquí el resultado dio 58 porque obviamente seguramente el valor de G que se están empleando o los números decimales que uno tiene, hay una cierta aproximación. Ya, esto tiene que ver con el principio de Arquímedes. Dice, un cable anclado en el fondo de un lago sostiene una esfera hueca de plástico. Ahí está. Bajo la superficie, el volumen de la esfera es 0,3 metros cúbicos y la tensión del cable es 900 newton. Calcular la masa de la esfera. B, el cable se rompe y la esfera sube a la superficie cuando está en equilibrio. ¿Qué fracción del volumen de la esfera que estará sumergido? Nota la densidad del agua 1000 kilogramos metro cúbico. Entonces ahí tenemos la interfase aire-agua. Cuando está sumergida totalmente, el volumen, ¿cierto?, que está ahí es 0,3 metros cúbicos. Cuando emerge, tenemos el peso, tenemos la tensión en la cuerda y tenemos el empuje. Entonces, sumatoria de fuerza en el eje vertical, hacia arriba tenemos el empuje, hacia abajo tenemos la tensión y el peso. El empuje menos mg menos t igual 0. El volumen emergido es 0,3 metros cúbicos. Entonces ahí despejo estas dos cantidades negativas, pasan al otro lado con signo positivo. Y el empuje, recuerden que es la densidad del líquido por G, ¿cierto?, por el volumen sumergido. Eso es igual a la masa del globo, ¿cierto?, por G
más la tensión T. La densidad vale 1000 kilogramos metro cúbico por G, que vale 10. El volumen, ¿cierto?, que está sumergido. El volumen de la esfera vale 0,3 metro cúbico. Eso es igual a M sub E, que es la masa de la esfera, por 10 más los 900 newton, que es la tensión en la cuerda. 1000 por 10 por 0,3 te queda 3000 newton. Los metros cúbicos se van, te queda kilogramos en metro segundo cuadrado, que es newton. La masa de la esfera por 10 más los 900 newton. Esto lo paso hacia el otro lado con signo negativo, te queda 3000 newton menos 900 newton, es la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado. Y 3000 menos 900 te queda 2100 newton, que son kilogramos metro segundo cuadrado. Aquí te queda la masa de la esfera por 10 metros segundo cuadrado, los segundos cuadrados se van, los metros también, y por lo tanto este 10 que estaba multiplicando pasa dividiendo, se sobrevive solamente lo que son los kilogramos, y te queda 2100 partido por 10, te queda 210 kilogramos, que sería la masa de la esfera. Aquí tenemos otro problema, dice una esfera que está flotando en mercurio, tiene sumergida la cuarta parte de su volumen. Se agrega agua suficiente para cubrir la esfera. ¿Qué fracción de volumen quedará sumergido en el mercurio? Datos: la densidad del agua 1 gramo partido por centímetro cúbico, que son 1 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico, y la densidad del mercurio 13,6 gramos partido por centímetro cúbico, que equivale a 13,6 por 10 elevado a 3 kilogramos metro cúbico. Ese proceso de conversión de gramos partido por centímetro cúbico a kilogramos partido por metro cúbico lo vimos en la primera parte cuando hicimos conversión de unidades. Si está en gramos partido por centímetro cúbico, me basta con multiplicar por 1000 y lo tengo en kilogramos metro cúbico. ¿Se recuerda que eso lo hicimos? Aló, lo mostré cuando estábamos usando la conversión de unidades. Aló, Sí, profe. ya. Entonces aquí tenemos la interfase aire-agua, el empuje, el peso, aquí no hay cuerda, el volumen sumergido corresponde al 70%, y el emergido, me dijeron que el volumen emergido correspondía a la cuarta parte, ¿no? Bueno, esto era cuánto. Ah, me daban este dibujo. Sí, pues me lo tienen que dar, porque si no, ¿cómo lo averiguo? El volumen que está sumergido es el 70%, por lo tanto lo que está emergido hacia arriba es el 30%. Entonces yo, para efectos prácticos, lo que tengo que ocupar, ¿cierto?, es el 70%. Ah, aquí tengo la fuerza de empuje igual al peso, el empuje es la densidad líquida por G por el volumen sumergido, igual a la masa de la esfera por G. Entonces te queda la densidad líquido por el volumen sumergido, la aceleración de gravedad se va, pero la masa de la esfera es el ρ de la esfera por el volumen de la esfera. Y la densidad del líquido por el volumen sumergido es la densidad de la esfera por el volumen emergido. Entonces la razón del volumen sumergido al multiplico cruzado, este que está multiplicando pasa dividiendo, y este que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, te queda esa ecuación. El volumen sumergido es al volumen emergido como la razón entre la densidad de el volumen, la densidad de la esfera partido por la densidad del líquido. Y la densidad de la esfera lo expreso como la masa de la esfera por el volumen de la esfera. La masa de la esfera vale 210 kilogramos, el volumen emergido, ¿cierto? Entonces te queda la densidad del líquido, te queda que vale 1000 kilogramos metro cúbico por 0,3, que es el volumen emergido 0,3, y eso te da un 0,6939, eso es aproximadamente 0,7, y eso representa el 70% del valor. Es decir, lo que está sumergido es el 70% y lo que está emergido es el 30%. Y acá tenemos un último problema, que me lo salté porque quería darle un orden lógico. Dice acá: se dispone de una plancha de corcho de 1 decímetro de espesor. Calcular la superficie mínima que debe emplear para que flote el agua sosteniendo una persona de 70 kilogramos. Dado: la densidad del agua vale 1000 kilogramos metro cúbico, la del corcho vale 240 kilogramos metro cúbico.
Entonces aquí está una situación de un paralelepípedo rectangular, la persona está ahí, el, digamos, está flotando en forma rasante, totalmente sumergido, la altura es 1 decímetro, entonces obviamente el agua le genera un empuje debido al peso de la persona y debido a el peso de la plancha de corcho. Entonces hacia arriba, ¿qué tenemos? La fuerza hacia arriba, E, menos la masa de la persona por G, menos la masa del corcho por G igual 0. Los pasamos hacia el 2, hacia el otro lado, con signo positivo. Te queda la densidad del líquido por G por el volumen sumergido. La masa de la persona son 70 kilogramos por G, más la masa de la plancha de corcho por G. Se nos va la aceleración de gravedad porque está a ambos costados. Te queda la densidad del líquido por el volumen sumergido. Eso es igual a 70 kilogramos, más la masa de la plancha de corcho. Pero recuerda que la densidad es masa partido por volumen. Por lo tanto, la masa de corcho la puedo expresar como la densidad del corcho por el volumen de la plancha de corcho. El agua vale, la densidad del agua vale 1000 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido. La masa de la persona son 70 kilogramos y eso te queda la densidad del corcho y el volumen, ¿cierto? Total es el volumen sumergido porque está totalmente sumergido en forma rasante. Entonces, el volumen del corcho es el total. Entonces te queda 1000 kilogramos metro cúbico por el volumen sumergido menos los 240 kilogramos metro cúbico, lo paso hacia el reloj por el volumen sumergido y eso te queda 70 kilogramos. Aquí tienes 1000 menos 240, te queda 760 kilogramos metro cúbico volumen sumergido porque ambos tienen las mismas unidades y eso es igual a 70 kilogramos. Y este valor 760 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo, se te van los kilogramos, te queda metro cúbico y eso tiene un volumen sumergido de 0,092 metro cúbico. Y el volumen de un paralelepípedo rectangular es base por altura, el área por la altura h. Es decir, el área es igual, está multiplicando el h, pasa dividiendo, te queda que el área es el volumen sumergido partido por la altura o profundidad, 0,092 metros cúbicos partido por 0,1 metro, y eso te queda 0,92 metros cuadrados. Aquí fíjense bien que esto es 1 decímetro, y 1 decímetro son 0,1 metros. Por eso te queda 0,92 metros cuadrados. ¿Alguna pregunta, duda? No, profesor, Ya. Entonces, profesor, sígame. es que usted se acuerda de la clase pasada que con un grupo de compañeros le habíamos dicho que no había puesto una nota de caída libre de las simulaciones, que usted la había marcado en Excel. Ya. Eso lo tengo que ver, pues no lo he visto. Déjame ver los nombres, quiénes son. Lo voy a anotar aquí en un papel. Te voy a pedir esperamos un poquito. No sabría decirle que fueron, usted lo marcó en el Excel que había mostrado en las notas en la ¿Ya? semana pasada y usted marcó los nombres en ese Excel Ya, ¿y de las quiénes son? personas que le habían enviado a la calle. Ya, ¿y Ah, quiénes son las personas de ese grupo? no sabría decirle, profesor. Ya. Bueno, si los marqué ahí, lo Pero tengo usted lo que. marcó, Ya, sí, lo había marcado en el Excel, listo. los Está ya nombres con libre, otro color. ¿cierto? Sí, de caída libre. Ya, perfecto. Ya, muchachos, nos vemos en la Gracias, próxima profesor. clase y afortunadamente vimos toda la materia. Vimos los elementos de Hasta, estática y fluido, los elementos de calor y temperatura, MSU, dinámica, vimos todo. Y la prueba es la próxima semana, el 6, para que le avisen a los demás, porque en este momento estoy hablando con 8 personas del curso y son 30 y tantos. Entonces, pues esas personas van a aparecer y nadie me avisó, nadie me dijo, ¿me entiende? Entonces usted tiene que transmitir la información. Estas fechas de las pruebas están desde el día 1 de abril y la forma en que yo los voy a evaluar, una prueba tipo test que ya le hicimos, una prueba tipo grupal que fue la 2, la 3 que es una prueba de tipo grupal, la simulación de laboratorio que tenía en plazo hasta hoy día para poderla entregar. Si alguien no me entrega esas simulaciones, les voy a colocar un 0. Y aquellas personas que me deben una de las 3 pruebas,
o aquellas que terminaron entre un 50 y un 54 después de sacar el promedio final, tienen que rendirme una prueba recuperativa el día lunes 9 de agosto. Yo la voy a publicar también en el aula virtual y usted me la tiene que entregar y ahí entra toda la materia y es personal, ya no es grupal. Y esas condiciones yo las dije el primer día de clase. Ya muchachos, nos vemos. ¿Alguna otra consulta, duda? Aló. Creo que no, profesor. No, profesor. Ya. Mira, parte del video no sale, pero fue la explicación del PPT, pero el PPT se los voy a subir arriba al aula y la guía de este ejercicio resuelto también se los voy a subir, así que lo van a tener. Chao, que estén bien. Profesor, que esté bien. Igual, chao. Chao, profesor. Chao, chao. Nos vemos.